Muy buenas, hoy volvemos a hablar de marcas de Europa del Este que tuvieron presencia en España y en este caso me apetecía hablar de FSO, una marca más bien conocida, pero de la que tampoco hay demasiada información. La historia de FSO comienza relativamente tarde en España, puesto que el primer año de aparición es en 1987 y lo hace a través de la importadora Diasa. Una empresa valenciana que sus siglas significan Difusora de Automóviles S.A. El Polonez llega a España en su versión 3. Recordemos que antes habían tenido otras dos versiones, esta de faros redondos y esta de faros cuadrados, que pertenecían a la versión 1 y versión 2 respectivamente. El Polonez había hecho su aparición en Polonia en 1978, por lo que relativamente llegaba tarde a España. La mecánica era básicamente la del Seat 1500 o Fiat 1500, el mismo motor pasado a correa, pero básicamente el mismo suelo. Y esto es en realidad porque el Polonez no dejaba de ser una evolución del 125P, un coche que también fabricaba la FSO y anteriormente Polski Fiat. El 125P no dejaba de ser la versión polaca del Fiat 125, que como ya hemos dicho por aquí en algún vídeo, no dejaba de ser una evolución del Fiat 1500. Al final era una evolución de la evolución. Pero volviendo a los Polonez, este fue el único FSO que llegó a España y eran exportados desde Polonia a través de la empresa Polmot. Y respecto a añadidos y acabados, estos coches en su mayoría ya venían preparados desde Polonia. Se les montaba techos solares, antenas, radios, espejos eléctricos. También contaban con elevalunas eléctricos, incluso con cinturones traseros. Y además de todos estos extras, se les podía poner un kit estético bastante interesante. Por supuesto, con los años existieron variaciones de este kit. Uno de ellos lo fabricaba Orciari, que es este que veis en este catálogo español, y como veis en la parte de abajo también se le ofrecía con un motor 1.4 turbodiesel. Por muchos he sabido que en España los Polonez llegaron a montar motores turbodiesel. En principio fue una petición que iba a ir solo para Bélgica, pero terminaron exportándola a más países. Este motor 1.4 era de origen italiano, fabricado por Fratelli Negri Motori. Y estas son las primeras pinceladas para entender el paso de la marca por España. Sabemos que el Polonez inició en su versión 3 en España con el motor 1500. Lo que no sabemos es cuándo se introdujo exactamente el motor turbodiesel ni cuándo vinieron esos añadidos. Lo que sí que sabemos son las unidades vendidas en esos años. En 1987 las unidades vendidas fueron 305, en 1988 946 y en 1989 se llegó a 1908 unidades vendidas. Los coches sabemos que también se entregaban en cupos de 600 unidades por la exportadora Polmot, que en 1989 vieron cómo empezaban a venderse bien en España, y es por eso que hemos leído en la revista anterior que Diasa incluso solicitó aumentar la regularidad de los cupos ante posibilidad de quedarse sin unidades para vender. Y es entonces cuando se ponen las cosas interesantes, debido a que, bueno, en este 1989, ante esta solicitud de cupos, tiene que intervenir hasta lo que vendría siendo la Dirección General de Comercio Exterior de España. Y la jugada le salió bastante mal a Diasa porque el cupo de 600 unidades para ellos se vio reducido a 300 y los otros 300 fueron dedicados a otros importadores particulares con el fin de evitar exclusivas. O sea, tenemos un caso en el que una marca vio cómo se le permitía haber importaciones, digamos, paralelas, que al final eran oficiales, quedando Diasa como importador mayoritario. Pero es aquí cuando empezaron a proliferar, como veis, todos este tipo de importadores ajenos o paralelos. No sabemos con exactitud cuántos eran, si al final eran concesionarios. Lo que sí que sabemos es que había algunos localizados en Lleida, otros en Zaragoza, Huesca, incluso Murcia. También en Málaga y en León, a juzgar por la cantidad de polones allí avistados. Pero claro, todo este aluvión de nuevos importadores empezó a generar una gama muy anárquica para FSO en España. Por ejemplo, la versión restyling con el portón largo, hay algunos que dicen que llegó a España a finales del 89, otros que llegó en 1991, y en la zona de Extremadura otro importador debió empezar a hacer las cosas también muy a su manera, porque empezó a traer una gama que nunca fue anunciada, como fueron las Pickup, las Polonez Pickup, que estas, como veis, bueno, son la versión 1 y 2, cosas que Diasa nunca trajo.
Casualmente, todas estas importaciones raras empiezan en 1990, el año posterior a que se permitiese el uso de distintas importaciones exclusivas. De hecho, en las listas de precios solo aparecía Diasa como importador oficial. Esta foto, aunque fuera ya de 1994, solo mostraba un coche en la gama, que era la versión 1500. De todas formas, ya para el año 90, con la aparición de los nuevos importadores y todas las mejoras que se les iba a introducir, aparte de la evidente caída del muro de Berlín y de todo el bloque comunista, se esperaba que todos estos países empezasen a atraer más unidades. Pero al igual que el resto de marcas de Europa del Este, FSO también se hundió y pasó de casi 2.000 unidades a 1.003 unidades vendidas en 1990. En 1991 se optó por cambiar el motor 1.4 turbodiesel por un 1.9 diésel origen PSA. Pero aún así, todas las marcas del este empezaban a decaer por esta época, y en 1991 FSO vendía solo 277 unidades y en 1992 solo 71. Entre el 87 y el 92 hacían un total de 4.510 unidades, más o menos lo que afirma este señor de Lérida, aunque no fuese él el importador oficial, o mejor dicho, exclusivo, ya que como hemos visto todas estas ventas empezaban a ser repartidas entre varias importaciones. A pesar de ser un coche anticuado, lo cierto es que el coche tenía un interior bastante bonito y acorde para la época. Y el cambio de 5 velocidades ya le venía fenomenalmente bien. A partir de aquí la historia empieza a ser un poco más difusa, puesto que muchos de los importadores abandonaron su aventura con FSO, pero otros muchos siguieron. En 1993 se sabe que se matricularon 16 unidades, 7 de las cuales eran camionetas. Además hay que decir que venían tiempos de cambio. Por ejemplo, el Polonez Caro se introduce en Polonia en 1991. Luego se les empieza a equipar motores Rover y en 1994 la fábrica es adquirida en su totalidad por Daewoo. De momento en España vivíamos del stock, pero a partir de ese 1993-1994 el Polonez Caro es introducido a través de estos pequeños importadores y presumiblemente por Diasa. Lo cierto es que los coches empezaron a aparecer en puntos muy estratégicos donde estaban situados los importadores. Por ejemplo, en 1995 aparecen 4 en Zaragoza, aparecen 2 en Lleida, uno en Murcia, uno en Tarragona, Granada y Cáceres. Las matriculaciones entre 1993 y 2000 se resumen en 72 unidades. La mayoría están registrados como industriales. Lo que pasa es que no debía haber ningún turismo. Todas estas unidades se cree que fueron Polonez Pickup. Además todas con el motor 1.9 diésel. Los años de mejores ventas fueron el 93 y el 96, con 18 unidades cada uno. Como veis, aparecieron en diversos puntos estratégicos donde estaban los supuestos importadores, como ya hemos dicho. Lo que pasa es que no hay información de ellos. Lo que sí que se sabe es información de Diasa, que desde 1997 fue acumulando deudas, trayendo muy pocos coches desde el 93. La empresa pidió varios créditos y se vio sometida a varios cierres provisionales. El año 2000 es el último en el que aparecen Polonez registrados en la DGT. Además, también es el último que aparece información sobre Diasa, por lo que suponemos que ese fue el último año en el que operaron y el último año en el que hubo Polonez en España. Como veis, se trata de una historia bastante complicada, con varios importadores de por medio que eran tan pequeños y no quedaban registrados en ninguna parte que resulta muy difícil rascar información. Toda esta información se ha conseguido a través de revistas, testimonios de los mismos importadores que van apareciendo y datos que quedan registrados en la DGT o páginas de empresas. Y el trabajo de hilarlo es muy complicado. No quisiera acabar sin antes hacer una pequeña mención al FSO 125P, que este no lo tuvimos aquí en España, pero sí vimos el predecesor, el Polski Fiat 125P. La importación de estos coches empezó en las Islas Canarias en 1971. Fueron traídos de la mano de la misma Fiat, que empezó a venderlos en sus propios concesionarios allá en las islas. En 1973, una vez empezó la producción del 126P, también empezó a ser llevado allí a las islas. Además, durante un par de años se hizo el experimento de llevarlos también a Ceuta y Melilla. Y a pesar de que en ese año 1973 se llegaron a matricular 469 unidades, las ventas fueron cayendo año tras año. Incluso en el 78 no vendieron nada. Los Polski Fiat se vendieron en Canarias y Ceuta y Melilla desde el 71 al 83, entrando un total de 964 coches. Hay que destacar que este coche se vendió como Polski Fiat y no como FSO.
Y eso es porque la FSO tenía la licencia para usar el nombre Polski Fiat hasta 1983. A partir de ahí se llamaron FSO. Y como sabéis, en los países satélites de la Unión Soviética, incluso de la Unión Soviética, las fábricas de coches dan nombre a las marcas que luego tienen. Y este es el caso de FSO. FSO es el nombre de la fábrica que se adoptó como marca. Y al venderse este coche hasta 1983, no se conoció en España como FSO. Así que nada, tras este pequeño apéndice con el Polski Fiat y haberos presentado otros productos de la fábrica FSO como el Polonez aquí en España, solo me queda decir que espero que lo hayáis disfrutado. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.